¿Qué riesgos tiene únicamente tener un pasaporte? Una vez que suben los impuestos lo suficiente, la gente productiva se va del país y la única herramienta que les queda para seguir cobrando cada vez más es ir a por los ciudadanos, a por los que tienen el pasaporte del país. Una de las mejores defensas a nivel de protección patrimonial es tener múltiples pasaportes de países en los que confíes y países en los que sepas que puedes tener un plan B y que van a proteger tu patrimonio. Si solo tienes un pasaporte, no tienes esa libertad de elegir y de decir, yo no quiero ir a la guerra, yo tengo más opciones. Pueden ocurrir cosas como en Estados Unidos ocurrió con la orden de confiscación del oro, que es que simplemente se confisquen los activos de ciudadanos europeos. Europa se ha desindustrializado, se ha destruido la economía. Lo primero que han hecho es inflación, lo segundo es imposición y lo tercero que viene es confiscación. Si vas a empezar una empresa, si eres joven, si trabajas online, ¿para qué lo vas a hacer desde España y después enfrentarte al exit tax si te va bien? Vete de España primero y construye esa riqueza desde fuera. Vete porque si te va bien, en algunos países se van a encargar de que no te vaya bien. Si tuvieses que quedarte con exclusivamente un pasaporte, ¿cuál sería? Si solo pudiera tener un pasaporte, creo que elegiría el pasaporte. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí con Alex Recouso, CEO y cofundador de CitizenX, una empresa que se dedica a, por así decirlo, a vender pasaportes, a ayudar en la gestión de obtención de pasaportes. Vamos a hablar de pasaportes, vamos a hablar de cómo ser cada vez más libres en un mundo que parece diseñado para que cada vez tengamos menos libertades. Y nada, un podcast que me hace mucha ilusión y creo que va a ser espectacular para la gente que lo escuche. ¿Cómo estás y bienvenido? Muchas gracias, Adrián. Muy bien. Y realmente creo que es un tema de actualidad. Muchas de las cosas que pensé hace 4 o 5 años cuando empecé a trabajar en esto que iban a ocurrir se han ido cumpliendo y se van cumpliendo y creo que al final ciudadanía, residencia y diversificación, teoría de banderas, cosas de las que vamos a hablar, son herramientas muy útiles en el mundo actual con la incertidumbre, la inestabilidad, que espero puedan ayudar a muchas de las personas que nos están viendo. Eres una persona que te defines en tus redes como freedom fighter, como luchador a favor de la libertad. ¿Qué es la libertad para ti? Bueno, para mí la libertad es uno de mis valores clave. Creo fundamentalmente que las personas tienen el derecho a elegir. Yo soy un libertario, casi diría anarcocapitalista. Por eso también, bueno, me emociona mucho los temas que vamos a hablar hoy, como por ejemplo Argentina, todo lo que está ocurriendo con Milei, que está aplicando las ideas de la libertad, de economía austriaca. Y bueno, al final creo fundamentalmente que las personas tienen el derecho de elegir y uno de esas dimensiones en las que intento hacer que las personas tengan más libertad para elegir es la ciudadanía, elegir a qué país quieres pertenecer, a qué país quieres ser ciudadano y al final a qué país quieres pagarle para que te provea servicios. Has hablado de Argentina, más adelante hablaremos del nuevo programa que está desarrollando Argentina para obtener la nacionalidad, el pasaporte argentino a cambio de invertir en el país, que creo que va a ser interesante. Además, como que no... Bueno, hay algún vídeo, pero no se conoce tanto. Además, estáis trabajando directamente con el gobierno de Argentina, por lo tanto, es la información fresca. Pero antes de pasar a toda la parte de, oye, qué pasaportes se pueden comprar, cómo se consiguen, inversión, donación, etcétera, ¿qué riesgos? Porque creo que es como lo primero. ¿Qué riesgos tiene únicamente tener un pasaporte? Nosotros lo que nos dedicamos somos una plataforma que conecta inversores, personas, familias con países que ofrecen residencia y ciudadanía a cambio de inversión. Entonces estos programas son completamente legales. En muchos de los países con los que trabajamos están contemplados en la Constitución. En otros hay leyes específicas y regulaciones que otorgan ciudadanía o residencia a cambio de cantidades predeterminadas de inversión en el país. Entonces, en cuanto a los riesgos que hay, el primero de esos riesgos o la primera pregunta que nos solemos encontrar ¿es esto legal? Porque sí es cierto que en todo lo que es trabajar con gobiernos, en gobiernos que quizá no son tan limpios, pues suele haber problemas de corrupción, suele haber puertas traseras y eso es lo primero que solemos aclarar en cuanto a los riesgos, que los programas con los que trabajamos son programas completamente legales y algunos de ellos muy populares, como pueden ser, por ejemplo, las Golden Visas en Europa. Esos son programas que son muy conocidos, en los que tenía, por ejemplo, España un programa que han cerrado, tiene Portugal un programa, tiene Grecia un programa y son programas muy populares que
muchas personas conocen y no se plantean dudas sobre es legal o no. Está claro que si realizas una inversión en el país, consigues la residencia. Y estos programas son muy parecidos, solo que en los que nos especializamos, que son los de ciudadanía, no solo consigues la residencia, sino que consigues la ciudadanía directa y en muchos casos sin ni siquiera tener que visitar el país, sin tener ningún requisito de presencia física, lo cual para personas que buscan esa flexibilidad o esa libertad, pues es aún mayor porque separa la decisión de dónde quieres ser ciudadano de dónde quieres vivir, que es una decisión mucho más compleja. Y después, en cuanto a los otros riesgos que suelen ser más comunes, es el riesgo de doble nacionalidad, porque no todos los países reconocen doble nacionalidad y es un tema bastante interesante en sí mismo, porque hay países que no reconocen la doble nacionalidad y hay otros que directamente la prohíben. Por ejemplo, hay casos de países como Yemen que han retirado pasaportes por tener doble nacionalidad. Hay casos de países que, como China, por ejemplo, prohíben a sus ciudadanos tener doble nacionalidad y sus ciudadanos deciden deliberadamente tener más privacidad en cuanto a qué segundos o terceros pasaportes tienen. Y después hay países como España que solo reconocen o que no reconocen con todos los países. España solo reconoce con países de Latinoamérica, Portugal, Francia, Andorra y Guinea Ecuatorial, pero que no reconozca más dobles ciudadanías no quiere decir que lo prohíba. Y hay muchos casos de españoles que también tienen el pasaporte americano, que tienen el pasaporte australiano, y España no revoca la ciudadanía española por eso, porque simplemente no lo reconoce, pero no es que lo prohíba. Y es un riesgo sobre el que solemos tener bastantes dudas y que solemos informar. Es cierto que cada vez esto de la doble ciudadanía como que cada vez se acepta más. Lo leí en un artículo que escribías que hace años era el 76% de países que no permitían tener dos nacionalidades y a día de hoy es un 33%. Por lo tanto, vemos como una tendencia de, oye, dejar un poco al ciudadano que pueda hacer lo que quiera y sobre todo lo importante es, más que te lo reconozca tu país en el que has nacido, es que te lo reconozca el país que te ha dado la otra nacionalidad, ¿no? Sería lo importante. Y creo que también es importante como dejar claro, una cosa es la ciudadanía, que es el pasaporte, y otra es la residencia, por así decirlo, que sería como el DNI o el NIF, ¿no? Sí, o sea, incluso dentro de la residencia está bien siempre distinguir lo que es la residencia migratoria, que es que tú tengas simplemente un permiso de residencia que te permite legalmente estar en el país. Por ejemplo, si tienes un permiso de residencia en Portugal, puedes estar legalmente en Europa. Es a nivel de viaje o a nivel de tiempo que puedes pasar en el país, es prácticamente como si fueras ciudadano. Y después está la residencia fiscal, que es donde pagas impuestos, que es completamente independiente de la residencia migratoria. Tú, por ejemplo, puedes tener la residencia migratoria en Panamá, y significa que tú puedes estar en Panamá sin restricciones, pero no tienes por qué tener tu residencia fiscal en Panamá si no pasas suficientemente tiempo o si no cumples una serie de requisitos por los cuales tendrías que pagar impuestos en ese país. Y vosotros estáis especializados en residencia por ciudadanía. Ciudadanía por inversión y en algunos casos programas de residencia. Vale. Al final, ciudadanía es el derecho más grande que te puede otorgar ningún país. Nunca te va a poder prohibir ir a ese país porque eres de ese país. Justo. Como ciudadano tienes el mayor abanico de derechos, el mayor número de derechos en el país. Como residente tienes menos y además el estatus de residente es un estatus que es más fácilmente revocable. Más fácil perder el estatus de residente que de ciudadano. Hay casos en la historia, por ejemplo, en la Alemania nazi, en los que se privó a personas que eran ciudadanos de esa ciudadanía, pero son casos que van pues, contra los derechos humanos. En el caso de las residencias es mucho más fácil que un país revoque una residencia. Entonces, al final nosotros nos especializamos en lo que es ciudadanía directa o programas de residencia que eventualmente te permiten acceder a la ciudadanía y al pasaporte, tienen un camino claro hacia esa ciudadanía. Otro de los riesgos que se podría decir de tener únicamente un pasaporte es el control que va a tener tu país sobre ti, ¿no? Igual hay un conflicto bélico y te obligan a ir aunque tú no lo apoyes, entonces, oye, estás obligado, igual te pueden bloquear las cuentas del banco. Hemos visto pues cómo van saliendo un poco de semillas de impuesto por el pasaporte en Europa, cómo está en Estados Unidos, un control absoluto, ¿no? de ciudadano. Incluso pues, se ven en otras partes del mundo cómo se puede llegar a utilizar el pasaporte para controlar, oye,
¿te mereces tener pasaporte o no te lo mereces, ¿no? Yo creo que todo el mundo como entiende un poco estos riesgos de tener un único pasaporte, pero qué ventajas nos daría tener otro. Las ventajas, normalmente lo que más se habla es sobre a cuántos países puedes viajar sin visado, porque al final las personas que tradicionalmente buscaban un segundo, un tercer pasaporte era porque tenían un pasaporte principal, un pasaporte por nacimiento débil. Pues personas con pasaportes de India, de Pakistán, de países de África, que realmente les afecta en su vida diaria para viajar, para hacer negocios, porque son pasaportes débiles. Y Claro, porque les piden una visa para viajar a cualquier país, oye, visa, tiempo, ir a la embajada, etcétera, Exacto, y etcétera. ya no solo eso, sino que incluso después de tener un visado, pues te hacen muchas más preguntas en El los aeropuerto, aeropuertos, en todo. inmigración. Cada vez que quieres abrir una cuenta de banco te hacen más preguntas porque puede ser de un país considerado de riesgo. Entonces ese es el que más se comenta. Te diría que para occidentales, ya sean europeos o norteamericanos, países de Hispanoamérica, ahora mismo lo que más se busca es la diversificación. Comentábamos los riesgos: si solo tienes un pasaporte, dependes totalmente de un país, e igual que tú con otro tipo de activos no metes todos tus huevos en una misma cesta porque no quieres depender solo de un stock, no quieres depender de una empresa, no quieres depender de un único inmueble, no quieres depender de una única criptomoneda y diversificas. Con los pasaportes pasa lo mismo, no quieres depender de un único país y si las cosas van mal en tu país, que te afecte en tu vida. Tenemos el caso, por ejemplo, en Hispanoamérica, Venezuela. Seguramente hace 50 años ningún venezolano se planteaba que si Venezuela iba mal, eso le iba a afectar en su vida. Y hemos visto que sí, y es algo que, bueno, muchas personas en Europa, en España, se empiezan a plantear, ya no solo a nivel económico, sino incluso a nivel de libertades personales y de tu vida, como hemos visto, por ejemplo, en Ucrania. Una guerra en Europa hace años era impensable y ahora ha ocurrido, y es algo que, por mucho dinero que tengas, por muchos activos que tengas, si solo tienes un pasaporte, no tienes esa libertad de elegir y de decir, yo no quiero ir a la guerra, yo tengo más opciones. Y al final esas restricciones de movilidad son restricciones en la libertad individual, y es algo que creo que desde 2020, con todas las restricciones de movilidad impuestas en la población, es algo que la gente se empezó a plantear cada vez más y decir, bueno, España no me deja viajar porque impone unas restricciones en la movilidad, pero si yo soy también ciudadano de El Salvador, de Argentina, y ese país es un país que está alineado con mis valores, con mis ideas y que me da más libertad, al final lo que estoy adquiriendo al conseguir un segundo pasaporte es opcionalidad y libertad. Ujú. Que tú realmente, retomando lo de la doble nacionalidad, puedes tener tu pasaporte español y tu pasaporte de El Salvador, por ejemplo, y cuando vas a viajar, oye, decides con qué pasaporte viajas y es algo totalmente legal. Yo, por ejemplo, tengo doble nacionalidad y lo he hecho toda mi vida. El hecho de, oye, pues yo lo he hecho como a nivel más básico, se me ha caducado uno, utilizo el otro, pero vamos, que es algo totalmente legal. Hablas también en tu blog sobre como la gran confiscación por parte de Europa. Es algo que tenía apuntado un poco más para adelante, pero creo que se hila bien. Y básicamente lo que comentas es, oye, Europa lo que está haciendo es aumentando los impuestos. Ponías el ejemplo de un país del norte de Europa, que ahora seguro que me lo puedes decir exactamente, cómo había aumentado los impuestos, que también había tenido un efecto negativo porque se había ido mucha gente con dinero. Pero básicamente hablas de, oye, la gran confiscación, poco a poco ir aumentando los impuestos y luego ya directamente confiscar los activos, como se hizo en Estados Unidos con el oro. ¿Cómo, o sea, ¿qué es esto exactamente y cómo podría ayudar un segundo pasaporte para protegerse de esto? Es un tema muy interesante que comenté en Twitter en el hilo de la gran confiscación europea. Básicamente, creo que lo que ha pasado en Europa es que Europa se ha desindustrializado, se ha destruido la economía y ahora están intentando recuperar esa economía, pero no hay de dónde se puede sacar el dinero. Entonces, lo primero que han hecho es inflación, lo segundo es imposición y lo tercero que viene es confiscación. Entonces, en ese hilo básicamente explicaba cómo durante los últimos años han ido imprimiendo más dinero, no solo en Europa, en todo el mundo en general, y eso ha sido el primer paso, que es la inflación. Ahora, sobre esas ganancias que tienes sobre tus activos, debido en gran parte a la inflación, están aumentando la imposición.
Y en esa parte pues hablaba de casos como el de Noruega, por ejemplo, que introdujo un impuesto a la riqueza que hizo que la gran parte de la población se fuera. Reino Unido, donde el éxodo de millonarios es masivo. Es el segundo país del mundo del que más millonarios se van ahora mismo, solo por ¿Cuál es el detrás de primero? China. China, vale. Sí, tenemos una herramienta muy, muy chula en citizenx.com/Exodus, que mapeamos todos estos movimientos de millonarios, a qué países se van y de qué países se van. El caso de Reino Unido es muy interesante porque, como te digo, la imposición llega ya a niveles inhumanos, y muchos millonarios o personas con patrimonio que no tienen ni siquiera por qué ser millonarios. En muchos casos son emprendedores, personas con negocios que se tienen que marchar porque en los casos sobre todo en los que se empieza a intentar poner impuestos sobre ganancias no realizadas, son casos muy problemáticos porque no tienes la liquidez para poder pagar esos impuestos, que ha habido casos en Europa, como por ejemplo en Noruega, donde emprendedores simplemente no han podido pagar los impuestos porque no tienen liquidez para pagar los impuestos sobre esas ganancias. En Francia también se ha comentado poner impuestos sobre ganancias no realizadas en Bitcoin, por ejemplo. Y toda esta tendencia lo que hace es que sea cada vez más difícil el poder mantener tu patrimonio con la inflación, y lo que ganas con la inflación te lo cobran en impuestos y a la vez no te dejan irte porque también están aumentando pues, los exit tax. En Reino Unido se está comentando para intentar frenar este éxodo de millonarios el introducir un exit tax, que es básicamente cuando te quieras ir del país y no quieras seguir pagando impuestos en el país, que tienes que pagar un impuesto más grande. Que también mucha gente igual no puede pagar tampoco y por lo tanto no puede irse. Por lo tanto no se puede ir, que es el caso de España. España tiene un exit tax que es bastante complicado de navegar y muchas personas simplemente deciden quedarse en España por el miedo a enfrentarse a ese impuesto de salida. Entonces, con toda esa tendencia, más cosas como, por ejemplo, el registro de activos que está promoviendo la Unión Europea para que registres todos tus activos sobre la premisa de evitar el lavado de dinero, cosas como lo de poner a disposición ahorro privado para poder ser usado para inversión pública muy necesaria, que es un tuit que hizo la Comisión Europea hace un par de semanas. Entonces todo eso lleva a pensar que pueden ocurrir cosas como en Estados Unidos ocurrió con la orden de confiscación del oro, que es que simplemente se confisquen los activos de ciudadanos europeos. Y es algo que ya se está comentando. Por ejemplo, en Francia han pasado la primera propuesta para cobrar impuestos basados en ciudadanía, similar a lo que hace Estados Unidos, un poco diferente porque aplicarían a ciudadanos franceses que se vayan a un país en el que paguen 50% menos de impuestos que en Francia, seguirían pagando impuestos en Francia. Por tanto, tendrían impuestos basados en su pasaporte. Es algo que en España también se comenta con todo el tema de Andorra. Pues los que se van a Andorra tienen que seguir pagando impuestos en España porque son españoles. Eso es un impuesto basado en la ciudadanía. Y es el primer paso, que es utilizar esa ciudadanía, utilizar tu estatus de ciudadano para seguir cobrando impuestos. Porque una vez que suben los impuestos lo suficiente, la gente productiva se va del país y la única herramienta que les queda para seguir cobrando cada vez más es ir a por los ciudadanos, a por los que tienen el pasaporte del país. Y es algo que, bueno, ya se está comentando y que creo que con tendencias como lo que te comentaba, restricciones de movilidad como hemos visto en el 2020, no sería descabellado pensar que en algún punto llegarían a utilizar el pasaporte o a revocar pasaportes para restringir la movilidad, impedir que la gente se vaya y cobrar cada vez más impuestos. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama o la teoría que expliqué con la gran confiscación europea y que creo que una de las mejores defensas que alguien puede tener contra eso a nivel de protección patrimonial es diversificar, es tener múltiples pasaportes de países en los que confíes y países en los que sepas que puedes tener un plan B y que van a proteger tu patrimonio. Para bajarlo a tierra y a ver si lo he entendido bien, sería, por ejemplo, que pongamos el caso de España, acabe poniendo un impuesto sobre el pasaporte para personas que se muden a determinados países, como lo que ofrece Francia, que paguen 50% menos de impuestos que pagarían ahí. Y igual si no lo pagas porque realmente estás viviendo en otro país, obviamente lo van a poder controlar todo, pero igual va a costar más. Y si no lo pagas, te dicen, oye, el pasaporte ya no funciona. ¿Quieres viajar a donde sea?
el policía te dice, no, esto no me sirve de nada. Entonces te estarían controlando por eso. Entonces la solución sería buscar diversificar en pasaportes. Algo tan fácil como simplemente... O abrir una cuenta bancaria o lo que sea. Justo, pero algo tan fácil como simplemente no renovar pasaportes. Es algo que ha ocurrido en Ucrania. En Ucrania, los hombres en edad militar que se han ido de Ucrania ya no pueden renovar el pasaporte fuera de Ucrania. Entonces simplemente les están forzando a volver. En este caso, para ir a la guerra. Y si vuelven, los Y si mandan a vuelves, la guerra. te mandan a la guerra. Entonces, sería en un caso financiero, no en un caso bélico, pero creo que la tendencia es hacia eso y de hecho España no es que tenga algo tan restrictivo como lo propuesto en Francia, pero tiene algo similar, que es la lista negra de paraísos fiscales, que es que tú si te vas a un país que está dentro de la lista de países considerados como paraísos fiscales por España, sigues tributando en España durante 5 años después de haberte ido. ¿Hasta qué punto eso se puede controlar? España es uno de los países más avanzados en el mundo en cuanto a eso. Ya. Siempre está la conversación de Estados Unidos puede controlar a sus ciudadanos en el extranjero con las regulaciones de FATCA, por ejemplo. ¿Cómo de fácil sería para países como Francia, Reino Unido, España de controlar a sus ciudadanos en el extranjero? Esa es una buena pregunta. También creo que la tendencia cada vez es hacia más control con cosas como vamos a comentar después de las CBDCs. Y creo que cada vez los países tienen más control, por desgracia, y cada vez las personas tienen menos privacidad. También es algo en lo que la Unión Europea está cada vez incidiendo más en acabar con cosas como la encriptación punto a punto, la privacidad. Y creo que todo eso al final son herramientas que ellos intentan tener para poder tener más control sobre sus ciudadanos. Sí. No, seguro que ya lo han pensado. ¿Y qué pasaportes podemos utilizar para protegernos? Porque realmente hay muchos países que ofrecen este tipo de programas. ¿Cuáles podrías así destacar? Ahora mismo es el momento de la historia que más países ofrecen ciudadanía a cambio de inversión. Es un máximo histórico, hay 18 países con programas de ciudadanía por inversión y hay muchos otros con programas de residencia que no te otorgan la ciudadanía y el pasaporte directamente, pero después de unos años lo puedes conseguir. Que entiendo que vosotros no estáis especializados en eso, ¿no? Estamos expandiéndonos hacia ahí, por ejemplo, pues con las Golden Visas, con algún programa de residencia por inversión en Centroamérica, Hispanoamérica. Pero sobre todo es el hecho de, oye, vivo donde vivo, quiero el pasaporte de este país porque me encaja por A, B o C. Hago el trámite, tengo mi pasaporte, pero yo continúo viviendo en mi país. Exacto, porque es una decisión que es prácticamente una decisión financiera. No tiene tanta fricción como el tener que irte a un país, tener que mudarte, cambiar de vida. Simplemente tú realizas una inversión o una donación al país y a cambio consigues la ciudadanía y el pasaporte. Entonces, en cuanto a los países más populares, te diría que la región del Caribe, los 5 países en el Caribe que ofrecen ciudadanía por inversión, que son los que tradicionalmente son más populares. San Cristóbal y Nieves fue el primero en 1984 y también está Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y Grenada. Son bastante populares. Después está Turquía, también tiene un programa de ciudadanía por inversión. Tenemos 2 países en el Pacífico que son Vanuatu y Nauru que también ofrecen ciudadanía por inversión. Y después los que a mí personalmente más ilusión me hacen y más me motivan, que son El Salvador, que en mi opinión es el mejor programa de ciudadanía por inversión. Trabajamos directamente con el gobierno en El Salvador, somos los master agent del programa, procesamos el mayor volumen de solicitudes allí y es un programa que se puede realizar además directamente con Bitcoin o USDT porque el gobierno directamente acepta Bitcoin como parte de esa contribución a la economía del país y después otros que van a lanzar pronto, como por ejemplo Argentina, que si quieres podemos hablar un poco más de ese programa. Vamos allá. Antes de esto me gustaría saber cuál es el más barato ahora mismo, porque si no me equivoco era una de las islas del Caribe que lo tenían $150.000, pero lo subieron hace poco. ¿Cuál es el más económico a día Ahora de hoy? mismo la opción más barata es Vanuatu. Los países del Caribe en algún momento, Dominica creo que fue el más barato, pero el año pasado decidieron subir el precio de contribución mínima. Antes era $100.000, ahora son $200.000. Y esto un poco también para cumplir con las demandas de la Unión Europea, sobre todo. Es algo con lo que la Unión Europea no suele estar demasiado de acuerdo, en mi opinión por motivaciones políticas, no porque estén preocupados por la seguridad,
ni por la inmigración, porque creo que con muchas otras políticas se demuestra que realmente no están preocupados con eso. Están preocupados con que personas con patrimonios grandes tengan más libertad. Entonces ahora mismo el más barato o el más asequible es Vanuatu, que no es el pasaporte más fuerte de lejos. De hecho, bueno, perdió el acceso a Reino Unido y a la Unión Europea precisamente por no cumplir con todas las demandas de la Unión Europea. Y el Caribe, en ese esfuerzo de mantener la buena reputación del pasaporte, de mantener el acceso a la Unión Europea, intenta cumplir con esas demandas, una de las cuales fue subir el precio. Sí, si no me equivoco, Vanuatu lo que tenía y creo que sigue teniendo es el hecho de que te permitía cambiarte el nombre directamente. En el pasado era posible, ahora ya no, también precisamente por cumplir con esas demandas, ya no solo en la Unión Europea, eso es algo que a nivel comunidad internacional, OECD, es algo que se demanda bastante. Hay algunos países en los que aún es posible, por ejemplo en Turquía, cambiártelo a turco, justo traducirlo. Pero en Vanuatu ya no, incluso también introducen requisitos adicionales como pasaportes biométricos que te obligan a ir a una embajada para dar pues, tus huellas y tus datos biométricos que van dentro del pasaporte, que es algo que, de nuevo, cumple con los estándares internacionales, pero a la vez hace que sea más complicado porque ya no es simplemente un pasaporte que puedes conseguir desde la comodidad de tu casa, sino que tienes que ir a una embajada. En el caso de Vanuatu, ahora mismo solo es Hong Kong, Dubái o Vanuatu, lo cual complica mucho el programa. En el Caribe, por ejemplo, los pasaportes ahora mismo no son biométricos y los puedes conseguir completamente online. Te llega a tu casa y listo. Exacto. ¿No? Sí, yo creo que este tipo de países como las islas del Caribe o de las islas del Pacífico, como que tienen que jugar un poco con su modelo de negocio de venta, entre comillas, que no es una venta, es una donación del pasaporte, con tener buena reputación para que tenga sentido el pasaporte, que la gente lo quiera, y es un poco el juego que tienen que ir siguiendo. Sí. Pero entiendo que aún así a ti lo que más te parece interesante no es tanto irte a por un pasaporte de estos, sino irte a por un pasaporte de, pues, por ejemplo, decías El Salvador, Argentina. Entiendo que Turquía también te gustará, como de países que son más que países que venden pasaportes, por así decirlo, ¿no? ¿Te parece más interesante? Al final, los países del Caribe están bien como plan B, como opción de tener un segundo pasaporte. Son países neutrales que no tienen problemas con nadie, pero también es interesante tener países con los que tú estás alineado a nivel de valores. Por ejemplo, El Salvador alineado con las ideas de Bitcoin, Argentina alineada con las ideas de la libertad, Turquía, que es una potencia geopolítica, tiene el mejor soporte consular, tiene la mejor red de soporte consular o de las mejores del mundo, lo cual quiere decir que si tú tienes problemas viajando en cualquier país, es muy fácil que encuentres una embajada, un consulado de Turquía que te pueda ayudar. Eso es interesante, pero bueno, el Caribe tiene el otro punto, que es que son países neutrales, que no vas a tener problemas. Nunca una guerra. Tal. Exacto. Nunca va a haber una guerra, nunca vas a tener ningún tipo de problemas, pero como tú dices, juegan con mantener la buena reputación del programa, que es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. La diligencia tiene que ser buena, se preocupan mucho de que todas las personas consigan el pasaporte, no tengan antecedentes penales, el dinero venga de fuentes completamente limpias, y es algo que eso considero que es bueno y es algo que se debe hacer para mantener la integridad del programa y la buena reputación del pasaporte. Algo con lo que no estoy tan de acuerdo es que tengan que mantener ese acceso a Europa, por ejemplo, porque creo que cada vez Europa es menos atractiva y que simplemente deberían intentar ofrecer cosas mejores a sus ciudadanos en vez de ofrecer simplemente acceso a Europa, que es algo que cada vez es menos atractivo. Sí, pero al final la gente también lo mira a la hora de hacer estas inversiones. ¿Y cuál dirías que es el mejor pasaporte para alguien que sea emprendedor digital? Es emprendedor digital, puede vivir donde sea, probablemente no viva en el país en el que ha nacido y pues gana dinero, está tranquilo y quiere tener ese extra con un objetivo más de protección patrimonial, protección de su negocio, más que de viajar. Al final, en cuanto al mejor pasaporte, es una pregunta muy difícil porque depende para quién y depende las limitaciones que tengas, tanto de tiempo como de capital. No es lo mismo que tengas años o que te planifiques en años para conseguir ese segundo pasaporte y diversificar, que lo quieras conseguir en semanas, como por ejemplo en El Salvador, que tarda 45 días, o que lo quieras conseguir en unos meses. No es lo mismo que solo tengas un patrimonio para desplegar
que te permita acceder a Vanuatu, que son unos $150.000, o tengas un patrimonio que te permita acceder a El Salvador, que es $1.000.000. Entonces, son diferentes limitaciones. Yo lo que creo que realmente hace un impacto es pasar de tener solo un pasaporte y solo depender de un país a tener varios pasaportes, sobre todo si son de esferas geopolíticas distintas que te aportan cosas diferentes, como por ejemplo pues tener un pasaporte europeo y uno de Hispanoamérica o uno del Pacífico, y al final creo que es en esa diversificación en la que está el valor. Y para alguien que por ejemplo lo quiera única exclusivamente para viajar, obviamente lo sabrás, en J-Theory fue uno de los como de los casos más sonados de compra de pasaportes, que fue uno de, bueno, para que no conozcas, es un canal de YouTube súper famoso de Estados Unidos, que son 5 amigos o 6, y hay uno, y bueno, hacen viajes por todo el mundo y tal, y hay uno que es de Egipto, que nunca podía ir a los viajes o le costaba mucho más porque pues, por el pasaporte de Egipto tenía varios problemas, que tenía que ir ahí, se iba, no podía salir, bueno, un rollo. Entonces él compró un pasaporte del Caribe, San Cristóbal y Nieves, sí. Y tienen un vídeo que tiene, no sé si 6, 7 millones de visitas, y lo explican ahí para alguien, por ejemplo, en su situación, que tiene pasaporte de un país que no le permite viajar, que todo lo que tiene que hacer es con visa, tal. ¿Cuál es un pasaporte fácil para, oye, solo viajar? Diría que en el Caribe, cualquiera de ellos, quizá menos Dominica, que perdió el acceso a Reino Unido, sería una buena opción. San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda, esos dos son los que tienen mejor acceso o mayor acceso sin visado. Grenada también tiene muy buen acceso y tiene, por ejemplo, acceso a China, que San Cristóbal y Nieves no lo tiene. Santa Lucía también, lo que pasa que ahora tienen más problemas a nivel de procesamiento y están tardando más, incluso hasta 2 años. Nosotros en esos casos recomendamos pues eso, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda o incluso Grenada. Y después, si tienes, como digo, mayor capital disponible, El Salvador me parece una opción buenísima, sobre todo porque no es un país que se identifique como país de ciudadanía por inversión, que es el caso de los países del Caribe. Tienen muy buen acceso y tienen muy buena cobertura, son pasaportes neutros, pero al final la mitad del PIB de estos países viene de la venta o de la oferta de ciudadanía, la otra mitad viene del turismo. Entonces son países que seguramente cuando viajes, cuando hagas negocios, cuando abras cuentas bancarias, se identifique que lo has adquirido a través de una inversión. Otros países como por ejemplo El Salvador o Turquía no son claramente países de ciudadanía por inversión y hay muchas otras formas de adquirir el pasaporte. Hay un mayor número de ciudadanos, por ejemplo en San Cristóbal y Nieves viven 10.000 personas, en El Salvador viven más de 6 millones. Entonces, son pasaportes que pasan mucho más desapercibidos y que quizá puedan ser mejores, pero bueno, al final, como digo, depende de lo que estés buscando. Depende del objetivo, si es viajar o si es objetivo de protección. Algo que, y entramos al tema de El Salvador. Si yo, por ejemplo, tengo un pasaporte de una isla del Caribe, ¿cómo lo hago cuando tengo que renovar? Porque yo cuando tengo que renovar mi pasaporte voy a la comisaría, lo renuevo y vuelvo a mi casa. En ese caso, ¿cómo va? ¿Te lo envían a casa cada vez que se acaba? Sí, es un proceso bastante sencillo y bueno, nosotros también ayudamos con todo eso, con todos los servicios después de la ciudadanía. En la mayoría de los casos hay una buena red consular, un buen servicio de embajadas. Por ejemplo, Antigua y Barbuda tiene embajada en Madrid. Entonces no suele ser un problema demasiado grande. Y en la mayoría de los casos, estos países no requieren que los visites para conseguir la ciudadanía ni después. Es algo que también está cambiando para cumplir con las demandas de la Unión Europea. Se está comentando que en el Caribe van a introducir requisitos de presencia física de 1 mes antes de conseguir la ciudadanía. Países como Antigua y Barbuda ya lo tienen. Te requieren ir al país durante 5 días, durante los 5 años después de haber conseguido el pasaporte. Y bueno, al final creo que la tendencia es a que cada vez más se requiera presencia física, se requiera conexión con el país. Y bueno, es algo que está cambiando en los programas, pero que ahora mismo, a día de hoy, cuando estamos grabando, puedes conseguir estos pasaportes sin necesidad de visitar y puedes seguir renovándolos sin necesidad de visitar el país. Y entremos al tema de El Salvador, porque El Salvador es un programa que se escucha además por el tema de que es crypto-friendly, que lo puedes pagar con Bitcoin. Pero a la vez, al menos es un programa que yo no había ni escuchado a nadie ni leído nada de nadie que lo había hecho realmente. Era como, bueno, está aquí, pero no se sabe si realmente es marketing o lo han hecho. Entiendo que vosotros sí que lo habéis hecho con varios clientes y que sí que es real, por así decirlo. Es el
programa, te diría, es el mejor programa ahora mismo, el programa de El Salvador, tanto a nivel de tiempos, porque es el más rápido, tarda solo 45 días, como a nivel de proceso, porque tienen una buena infraestructura tecnológica que permite que puedas, por ejemplo, enviar toda la documentación online. En algunos países del Caribe tienes que enviar documentos físicos, que es algo con lo que ayudamos, pero no deja de hacer el proceso más engorroso y más complejo. Algo que hace al Salvador quizá menos atractivo, menos popular, es el precio, porque requiere una donación de $1 millón. Entonces es un programa que es mucho menos accesible, pero que también es algo bueno de cara a la fortaleza del pasaporte, porque no se hacen miles de pasaportes o miles de nuevos ciudadanos cada año, sino que se hacen unos cientos. Entonces eso es algo que hace que el programa pase más desapercibido, que sea un programa más boutique y que al final para las personas que lo pueden conseguir sea algo más discreto y más privado. ¿Tú compartes los pasaportes que tienes o te lo Yo quedas para lo ti? mantengo privado, es algo que mantengo privado. Ya se sabe que tengo el español por haber nacido en España y ser español, pero es algo que mantengo privado. Y en el caso del pasaporte de El Salvador, ¿qué ventajas puede tener, aparte del tema de viajes, qué cosas tiene así que realmente puedan ser útiles? El Salvador, yo diría que una de las mejores cosas que ofrece es el upside, todo el recorrido que tiene como país. Lo que pueda pasar durante los próximos años, ¿no? Yo personalmente creo que El Salvador tiene la posibilidad, no digo que vaya a ocurrir, pero tiene la posibilidad de convertirse en el Singapur de Hispanoamérica. Creo que está haciendo las cosas bien, tanto a nivel de seguridad. Yo he estado allí en enero la última vez y se siente muy seguro. Y creo que alinearse con Bitcoin es una estrategia ganadora. El Salvador está trayendo a muchos bitcoiners de todo el mundo que van a El Salvador a construir productos, empresas en Bitcoin y que simplemente van a vivir a El Salvador porque es un buen lugar. Entonces creo que aunque a día de hoy muchas personas no lo piensen porque no es intuitivo y muchas personas piensen por qué te va a ser de Europa, por qué te va a ser de Estados Unidos a El Salvador, creo que en unas décadas tiene ese potencial y al final haber estado en ese lugar cuando tenía el potencial es como haber estado en Singapur hace 30 años o como haber estado en Dubái hace 30 años. Entonces creo que ese es el potencial que tiene el país y después a nivel de Bitcoin en concreto, creo que es muy favorable, ofrece condiciones muy buenas y después, bueno, es un país que creo que se alinea con las ideas de la libertad económica y de Bitcoin y que si es algo que te interesa o que te preocupa que, por ejemplo, Europa pueda intentar confiscar tu Bitcoin, tienes la seguridad de que El Salvador no lo va a hacer. Sí, porque también otra cosa importante, si lo quieres para nivel económico, por así decirlo, financiero, protección, estos pasaportes es, oye, ¿qué políticas tiene este país fiscalmente? Bueno, pues básicamente... Y ya no solo eso, que eso implica que te vayas a ir a vivir al país y que te hagas residente fiscal en el país. Sí, pero también lo tienes como opción. Justo como opción para abrir cuentas bancarias, para abrir empresas, para abrir trusts. Entonces, eso es algo que te da una capa extra de privacidad, que tú puedas abrir una empresa en un país que respete tu privacidad y además lo abres bajo un segundo pasaporte. El Salvador, por ejemplo, también tiene algo interesante que no es parte de CRS. El CRS es el sistema de reporte común en el que los países que están adheridos comparten la información automáticamente. Si tú te abres una cuenta en Suiza y eres residente fiscal en España, Suiza automáticamente reporta que tú te has abierto una cuenta en Suiza a España. El Salvador no es parte del CRS, entonces tú te podrías abrir como ciudadano, como residente en El Salvador, una cuenta bancaria en El Salvador y El Salvador no va a compartir, el banco no va a compartir con tu país de residencia fiscal esa información. Entonces es, bueno, algo que creo que va alineado en la tendencia del país, que es de libertad económica y de respetar también la privacidad de sus ciudadanos. Pasemos ahora a Argentina. ¿Qué información hay encima de la mesa de este nuevo programa? Aún no hay nada oficial, pero bueno, se han filtrado ya algunas cosas del programa, que es de lo que puedo hablar. Nosotros estamos asesorando también a la administración en cuanto a este programa de ciudadanía
Lo que se sabe de momento es que va a ser un programa de ciudadanía directa en el que puedas realizar una inversión en Argentina y conseguir la ciudadanía y el pasaporte argentino después de un tiempo. Lo que se ha filtrado, lo que se comenta es que va a ser una inversión de $500.000, lo cual a nivel de mercado tiene mucho sentido y creo que lo hace una opción muy atractiva, si no la más atractiva, porque el pasaporte argentino es un pasaporte fuerte, tanto a nivel de movilidad de países a los que puedes viajar, como a nivel de reputación. Es uno de los mejores pasaportes del mundo, en mi opinión. Y de momento lo que se sabe es eso, que va a ser un programa de ciudadanía directa en el que puedas conseguir el pasaporte a cambio de unos $500.000 de inversión y en alrededor de unos 2 años, diría. Porque si, por ejemplo, comparamos el de El Salvador con el de Argentina, no tenía nada que ver, porque en el caso de El Salvador es una donación que literalmente ese $1.000.000 lo has perdido, por así decirlo, mientras que en Argentina sería como pasa en Turquía, en Camboya, en otros países, que puedes invertir. Entonces, a nivel de, si lo quieres para protección de patrimonio y construir algo que tenga sentido a largo plazo, tiene mucho más sentido gastarte $500.000 en comprarte 2 apartamentos en Palermo que tirarlos, por así decirlo. A nivel de inversión, también algo que hay que tener cuidado es el tipo de inversión, porque es algo que pasa, por ejemplo, en el Caribe, que mucha gente tiende a pensar, voy a invertir en inmobiliario porque prefiero invertir $400.000 en una propiedad que donar 200.000. El problema es que, por ejemplo, en el Caribe son propiedades que están aprobadas por el gobierno, no es libre mercado. Entonces esas propiedades tienen un sobrecoste y dependes de que... que venga otro que se la quiera comprar. Exacto, que venga otro y que el programa siga siendo atractivo dentro de 5 años cuando tú puedes revender esa propiedad para poder recuperar la inversión, porque si no puedes incurrir en unas pérdidas que superen lo que te habría costado la donación y una complejidad. Al final, tener propiedades en el extranjero no deja de ser una complejidad adicional. Entonces, en eso, en cuanto a Argentina, va a depender mucho el tipo de inversiones que te permitan. Creo que van por el buen camino en cuanto al tipo de inversiones y al final, como tú dices, algo que hace el programa mucho más atractivo. Turquía en su momento, en el 2023, fue el programa que más solicitudes hizo, precisamente porque las propiedades en las que puedes invertir en Turquía son propiedades de libre mercado. Tienen que ser propiedades de nueva construcción, pero son propiedades que están en el libre mercado y eso hace que el programa sea más atractivo. En El Salvador también estamos asesorando al gobierno, intentando ofrecer opciones más atractivas, que igual no sean tan rápidas como 45 días, pero que también ofrezcan pues eso, un retorno de la inversión. El presidente Bukele anunció hace un tiempo, y espero que pronto se realice, un programa de 5.000 pasaportes que van a regalar a personas que estén cualificadas y que se muden a El Salvador durante un tiempo. Entonces, al final todo depende. Si quieres pagar con tu capital o si quieres contribuir con tu capital o si quieres contribuir con tu tiempo. Hay países en los que contribuyes totalmente con tu capital en muy poco tiempo y hay otros países en los que contribuyes más con tu tiempo, ya sea mudándote al país y prácticamente con ningún capital, y después en el medio pues hay todas las opciones. Y creo que Argentina va a ser una opción muy, muy atractiva. Sí, tiene pinta. ¿Y qué reacción crees que va a tener para una persona que vive, que es argentina y que le dicen, oye, ahora el pasaporte que tienes lo van a poder conseguir otras personas? ¿Crees que, no sé, cómo crees que le va a sentar a alguien de ahí? Es algo controvertido, pero creo que en general lo que suele molestar no es la inmigración, sino la inmigración ilegal. Es algo que en Europa se vive y es algo que en Argentina también. Y en Argentina, por lo que a mí me consta, la conversación es alrededor de hay un montón de personas que vienen a Argentina y después de 2 años se pueden naturalizar, pueden conseguir la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no, en vez de atraer a cientos de miles de personas que igual ilegalmente se mudan al país y después de un tiempo consiguen la ciudadanía, por qué no atraemos a unos cientos o unos pocos miles de personas que quieran invertir en el país? Y al final es ofrecer un incentivo más. Igual que se ofrecen incentivos fiscales como imposición reducida por hacer inversiones en ciertos países, al final el ofrecer residencia y ofrecer ciudadanía no deja de ser un incentivo extra para incentivar esa inversión extranjera directa, y que en países de millones de personas, como es el caso de Argentina, El Salvador es más pequeño, pero tiene 6 millones de personas, entonces que se ofrezcan unos cientos o unos miles
de ciudadanías a personas cualificadas que van a realizar inversiones significativas en el país, la percepción suele ser buena. Sí, sí, no, al final es una forma de ganar dinero fácil, entre comillas, para el país. Y yo sé que no únicamente sabes de pasaportes, sino que vas un punto más allá, porque al final va todo de la mano, ¿no? De pasaportes, protección, estructura. ¿Cómo puede una persona protegerse de todo lo que viene, de estas confiscaciones, de todo lo que está llegando al mundo? ¿Cómo realmente puede protegerse? Teoría de las banderas. Para ti es como algo, la mejor estrategia es esa. para mí sí, es algo de lo que sé que tú también hablas y te interesa. Yo personalmente lo descubrí de casualidad cuando tenía 14 años y para los que nos estén escuchando y nunca hayan escuchado hablar de la teoría de banderas, básicamente lo que dice es que tú tienes diferentes banderas como son tu ciudadanía, tu residencia, tus activos, tus empresas, tus inmuebles, tus criptomonedas y esas banderas para maximizar tu libertad y tu opcionalidad las tienes que plantar en diferentes países que te ofrezcan las mejores condiciones para cada una de ellas. Entonces, en mi opinión, para otros tipos de activos como son pues las criptomonedas, las inversiones inmobiliarias, las inversiones en empresas o en acciones. Hay muchos productos, hay muchas formas conocidas para maximizar esa libertad y esa opcionalidad y realizar esa también protección patrimonial, como pueden ser pues, crear trusts en diferentes países, crear empresas holding. ¿En qué países crees que...? Porque básicamente la teoría de banderas es decir, voy a vivir en el país que me ofrezca la mejor calidad de vida y solo voy a pensar en calidad de vida. Y luego voy a montar mi empresa en el mejor país que me ofrezca las mejores condiciones para mi empresa. Voy a guardar mi dinero en el mejor país que... Y básicamente, oye, tomarte el mundo como tu tablero, ¿no? Decir, vivo en este país, monto aquí mi empresa, vivo aquí, tengo aquí mi dinero en el banco de la esquina y como que, bueno, eso es lo que más riesgo tiene porque si ese país tiene un problema, se queda con tu dinero, con tu calidad de vida y con tu empresa. Sí. Entonces, tú lo que hablas, esto sería como a nivel de dónde guardar el dinero, con una estructura detrás de holding. ¿Qué países crees que son interesantes para eso? Te diría que a nivel bancario, los países con los sistemas bancarios más fuertes son Singapur, Estados Unidos, Suiza y quizá como un tercero o cuarto te incluiría Panamá. Islas Caimán también está mejorando bastante últimamente, pero bueno, los más conocidos son Singapur, Suiza y Estados Unidos. Después, a nivel de incorporar empresas, depende mucho qué tipo de empresa, si es una empresa operativa, si es una empresa holding, si es un trust. Si es únicamente para guardar Sí, tu patrimonio, por como así empresa decirlo. holding te diría que a nivel de opciones están Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Panamá, Islas Caimán, em, y un par de opciones más, Islas Vírgenes Británicas. Hay diferentes opciones, pero al final depende mucho de lo que estés buscando, lo que te ofrece el país, lo que estás dispuesto también A a gastarte. pagar, porque Sí. el mantenimiento no es lo mismo una sociedad en Emiratos que una sociedad en Hong Kong. Chipre también es una buena opción, que a mí personalmente no me gusta demasiado por la cercanía con Europa, pero es una buena opción. Suiza es una muy buena opción. Nosotros, por ejemplo, en CitizenX estamos incorporados en Suiza, pero más que otra cosa por la neutralidad, porque creemos que es un país que se alinea con los valores, que se alinea un poco con lo que estamos haciendo, con esa neutralidad y que nos ofrece una buena protección y a nuestros clientes una buena protección también a nivel de privacidad, por ejemplo, con todas las leyes de privacidad. Ujú. Entonces aquí la estrategia sería, oye, para la bandera de tu patrimonio, tus ahorros, de lo que quieres dejarle a tu familia en el futuro, en vez de tenerlo a título personal, lo más interesante es, oye, montas una holding, un trust, una empresa que vaya a tener estas cuentas bancarias, estas acciones, estas criptomonedas, estos inmuebles, lo que sea, y la empresa está en uno de estos países, pero realmente esta empresa puede tener un banco en Hong Kong, en Singapur y otro en Panamá, pero que la empresa esté, por ejemplo, en Suiza. Entonces estás ahí hiper diversificado. Exacto, exacto. Es algo que, bueno, que creo que es un poco la tesis del individuo soberano, que es ver a los estados como proveedores de servicios y simplemente ir al estado que te da mejores servicios. Por ejemplo, a nivel de trusts, no he mencionado, pero Nevis
que es, bueno, Nieves, que es parte de la Federación de San Cristóbal y Nieves, tiene una de las mejores leyes en cuanto a incorporación de trusts y es algo que es una estructura que solemos ver, que es conseguir la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves y crear un trust en la isla. Que el trust realmente a nivel protección es lo más avanzado posible, porque en el trust como que esos activos no son tuyos, son del trust y como que tú controlas el trust, ¿no? Lo controla el trustee y tú puedes ser el beneficiario, que es el que se beneficia de los activos Y eso es lo del más, trust. o sea, de lo más avanzado a nivel Es una de... estructura bastante avanzada. Nosotros al final no solemos hacer, bueno, no hacemos recomendaciones fiscales ni financieras, tenemos redes de asesores fiscales, de abogados y demás que ayudan con todo eso y nos centramos en ciudadanía. Pero bueno, yo al final tengo interés personal en estas cosas y también voy aprendiendo con bueno, todo lo que veo de nuestros clientes, de nuestros partners y es algo que, bueno, al final Sí, es algo es interesante. que te interesa, sí, Sí. sin duda. Y a nivel de empresa, ¿dónde crees que es el mejor sitio para montar una empresa? Estados Unidos, probablemente. Depende mucho de lo que estés buscando. No es lo mismo una empresa operativa que una empresa holding o que otro tipo de empresa. No es lo Una mismo. operativa, por ejemplo. Depende también de qué tipo de operativa buscas tener con la empresa. Si buscas tener operativa con cripto, por ejemplo, igual Estados Unidos no es lo mejor, aunque parece que ahora la tendencia ha cambiado con la nueva administración. No sabemos lo que va a pasar en 2028. Igual no es el mejor sitio para incorporar una empresa cripto. Por ejemplo, Panamá es muy amigable con todo lo que es cripto, Caimán, Emiratos también, Singapur solía serlo pero no lo es tanto. Si buscas, por ejemplo, agilidad, Estados Unidos es de lo mejor. Tienes estados como Wyoming, Delaware ahora está cambiando un poco, pero solía ser uno de los mejores estados. Nuevo México también ofrece ofrece protección de privacidad. Wyoming, Nuevo México son estados que ofrecen bastante privacidad. Entonces, si tú quieres tener una LLC privada, anónima, que solo Estados Unidos y el Estado sabe que estás detrás y te ofrece una protección extra de privacidad. Tú puedes tener activos que en vez de tenerlos a tu nombre personal, son propiedad de esa LLC o de cualquier otra empresa, de una empresa de Panamá, de una empresa de Caimán. Y eso te ofrece una capa extra de privacidad que, volviendo al tema de los pasaportes, si esa empresa, en vez de tenerla con tu pasaporte principal, la tienes bajo tu segundo pasaporte, es aún otra capa extra de privacidad. Y realmente, también para que la gente lo entienda, tú puedes tener una empresa en Estados Unidos, aunque no vivas en Estados Unidos y ni hayas ido a Estados Unidos, y vivir en otro país, que sería justamente lo de la teoría de las banderas. Y a nivel de país de residencia, de dónde vivir, ¿cuál te parece interesante? Para mí, como los que más se escuchan sería Dubái, que no es un país, es una ciudad. Andorra escucha mucho. Panamá. Ahora se escucha mucho Paraguay. También hay mucha gente que decide vivir en Estados Unidos. Tienes pros y contras, como todos. ¿Cuáles crees que son más interesantes para un emprendedor digital? Es un tema muy complicado y que yo personalmente pienso mucho últimamente con todo lo que está pasando en Europa. Yo estoy en Portugal, llevo años en Portugal. Portugal también se escucha. Pero pienso mucho irme de Europa, porque creo que la tendencia no es buena. Lo que pasa es que creo que tampoco hay demasiadas alternativas. Creo que en Europa, y hablo desde un punto de vista personal, porque al final, cuando hablas de qué país quieres vivir, creo que no solo deberías mirar cuántos impuestos vas a pagar, sino muchas otras cosas. Entonces, yo personalmente en Europa encuentro atractivo Suiza y encuentro atractivo Polonia. Creo que es un país que conserva bien los valores europeos. Creo que es muy seguro y tiene opciones bastante atractivas a nivel fiscal. Tiene un impuesto plano de $20,000 o euros al año. Es una opción que a nivel impositivo no es Dubái, pero bueno, si quieres estar en Europa no es una opción. Polonia. Sí, no es una opción mala del todo. No se habla mucho, creo que se va a empezar a hablar más de o sea, Polonia. Tú pagas 20.000 euros o dólares al año. Y sin importar cuánto ingreses. Es una opción que, bueno, a mí Polonia me resulta bastante atractivo a nivel personal para vivir. Y bueno, es una opción que a nivel fiscal tampoco es terrible. Y después, realmente es que no hay mucho más. Yo de verdad me gusta mucho El Salvador. A nivel impositivo, sobre todo con Bitcoin, está muy bien. Creo que a nivel infraestructura
le quedan aún años para llegar a la calidad de vida que, por ejemplo, hay en Europa y de estándares europeos. Argentina me pasa lo mismo. Me gusta mucho, pero me da un poco de miedo que haya esa continuidad y que realmente todo lo que está haciendo Milei y esos cambios no sean una cosa de años, sino que sean una cosa de décadas. Y después, bueno, Estados Unidos es una buena opción que a nivel impositivo te va a salir cara, pero también según a lo que te dediques tienes también mucho más recorrido y puedes llegar a ganar mucho más. Y después mirando hacia el este, que creo que también es una tendencia bastante clara, que cada vez el dinero y el patrimonio se mueve más hacia el este. Emiratos Árabes es una opción muy buena, a nivel impositivo es muy buena, hay mucha gente que se está mudando allí ahora mismo desde Europa. Tienes que elegir si es para ti, porque es un lugar que no es para todo el mundo, por la cultura, por el estilo de vida, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Y después Singapur también es una opción muy buena. Cada vez es más difícil mudarse a Singapur, cada vez hacen más restrictivo conseguir la residencia y poder de verdad ir a Singapur, y se está volviendo a algo muy exclusivo para personas con patrimonios elevadísimos. Hace años era más fácil poderte ir a Singapur. Y bueno, creo que el sudeste asiático en general tiene buenas opciones, ya sean Tailandia, Malasia, opciones que a lo mejor no nos planteamos tanto incluso como españoles, que tendemos más a mirar hacia Hispanoamérica, El Salvador, Argentina, porque culturalmente se alinea mucho más con lo que estamos acostumbrados o lo que nos gusta, pero creo que el sudeste asiático tiene muchísimas oportunidades también. ¿Y Paraguay, que se escucha cada vez más, cómo lo ves? Paraguay se escucha mucho y bueno, personalmente no es algo que me llame demasiado la atención, pero sí que es cierto que hay una comunidad de nómadas digitales, emprendedores cada vez más grande, y creo que es una buena opción. Si de verdad te quieres ir a vivir a Latinoamérica, también tienen unas opciones bastante buenas para poner tu residencia fiscal en Paraguay sin tener que estar demasiado tiempo viviendo en el país, que puede ser atractivo si estás viajando todo el año y no pasas en ningún país más tiempo que en Paraguay, o solo visitas países que no van a ser demasiado restrictivos a nivel fiscal. De nuevo, no es consejo financiero ni fiscal, pero Paraguay tiene buenas opciones. Creo que cuando alguien como que piensa ya en comprar pasaportes, en tener su estructura bien montada, no solamente lo hace para él, sino lo hace pues pensando en su familia y en los que vengan después. ¿Estos pasaportes le dan el pasaporte a tu familia? ¿Te lo dan solo a ti? Si tienes un hijo después, ese pasaporte le llega al hijo. ¿Cómo funciona esto? En la mayoría de los países, como parte de la solicitud, puedes incluir a tu familia. Hay países que son más restrictivos que otros. Por ejemplo, en El Salvador puedes incluir a tu esposo o mujer, esposa o marido, e hijos menores de 18 años. Después, por ejemplo, Antigua y Barbuda en el Caribe es mucho más flexible y te permite incluir incluso a tus padres con ciertas condiciones, a tus hermanos, y después lo que es más interesante ya no es solo quién pueda conseguir el pasaporte en el momento de la solicitud, sino que es un activo generacional. Es algo que va a pasar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y es una inversión que realizas no solo para ti, sino para tu familia, y estás creando un legado, estás creando una herencia. O sea, no son pasaportes que son solo para ti, sino Exacto. que cuando tienes hijos, los hijos de tus hijos, todo el mundo lo va a tener. Los van a heredar, y al final es algo que dejas en herencia, es un patrimonio que vas a dejar en herencia a toda tu familia, que no es transmisible como tal porque no te puedes deshacer de él, no puedes vender tu pasaporte aún, pero es transmisible intergeneracionalmente y lo puedes dejar a tus hijos, y al final estás dejando una herencia y les estás dejando opcionalidad, les estás dejando más opciones. Sí, sí, no, sin duda. Es una buena herencia. Sí. Vemos también, como hemos comentado antes, que Europa, pues, al final hablamos de Europa porque es con lo que nos toca más de cerca, no le gustan estas cosas. No le gusta que la gente pues, tenga tantas opciones, que si viene un impuesto por el pasaporte no se pueda controlar. Al final, oye, pues quieren más control. Y lo estamos viendo, por ejemplo, lo comentabas antes, de los países de las islas del Caribe, que pues cada vez piden más requisitos. Igual te dicen, oye, tienes que, pues, por ejemplo, ahora tienes que estar 5 días cada 5 años en este país. Igual en un futuro tienes que estar un mes en este país para poder conseguir la nacionalidad. ¿Qué
¿Cuál es la tendencia de estos pasaportes por inversión, por donación? ¿Crees que es algo que acabará? Que igual pues, llegará un momento que digan, oye, esto es ilegal. ¿Y se Yo acabó? creo que la tendencia es a que cada vez más países ofrezcan ciudadanía y residencia a cambio de inversión, simplemente porque es una forma alternativa de financiación. Y creo que esto también enlaza bastante con el mundo Bitcoin y el mundo cripto, que es una forma que tienen los países para, sin gastar más presupuesto, sin tener que gastar dinero fiat, poder acumular más Bitcoin. Es lo que está haciendo El Salvador, por ejemplo. Está acumulando Bitcoin emitiendo ciudadanía en vez de emitiendo papel moneda, porque no puede. Entonces yo personalmente creo que es una tendencia que va al alza. Ahora mismo hay más países que nunca y este año va a haber más países como Argentina que ofrezcan ciudadanía o residencia. Lo que sí que pienso es que cada vez estos programas van a tener más requisitos de residencia. Lo cual no quiere decir que vayas a tener que irte a vivir al país, pero sí quiere decir que vas a tener que seguramente visitar el país. Por ejemplo, la recomendación de la OECD para considerar un link genuino con el país son 90 días, que pases 90 días al año en el país. No creo que vayamos a llegar a ese extremo, sobre todo en el futuro cercano, pero sí que creo que, por ejemplo, países como Argentina van a ofrecer programas que sean casi más como una Golden Visa, que sea un programa de residencia que después de un periodo corto, 1 o 2 años, puedas conseguir la ciudadanía, pero que no sea un programa de ciudadanía directo como por ejemplo el caso del Caribe ahora mismo, sobre todo porque bueno, en el Caribe se está rumoreando que van a perder el acceso a Europa, que van a perder el acceso a Schengen y a la Unión Que Europea realmente es el acceso sin sin visado, visa. sin Que visado. por poder ir podrás ir lo que será pues, un proceso más largo. De ir a una Exacto. embajada, entiendo, lo que sea. Exacto. Y que creo que también es algo que está ocurriendo, que cada vez el acceso sin visado va a ser algo menos común. Y personalmente creo que la tendencia es que cada vez menos países tengan acceso sin visado. O cada vez más países requieran visados para visitar el país. Simplemente porque según mejora la tecnología, va a ser mucho más fácil el evaluar a cada persona individualmente en vez de evaluarlos en base a qué pasaporte tienen. Lo cual no quiere decir que los pasaportes tengan menos valor, simplemente que el valor es otro. El valor ya no es el poder viajar, el valor es tener un país en el que confíes, que te defienda, que esté alineado con tus valores. Luego también se escucha de vez en cuando hablar de los neoestados, que son como países que la gente se inventa, por así decirlo, y que también tienen sus pasaportes y tienen sus cosas. Por ejemplo, hay uno que es, bueno, Liberland es como Sí. el más famoso. También escuché uno que es como una zona en África, como que lo han ido conquistando varias personas. ¿Esos hasta qué punto puede tener sentido que un neoestado de estos pues diga, oye, yo voy a hablar con España, Francia, la Unión Europea, Reino Unido, hago acuerdos, vendo estos pasaportes y ya está, y que sirvan no para vivir aquí, sino únicamente para viajar y para protección? Es una tendencia muy interesante y uno de nuestros inversores, Balaji, que era el antiguo CTO de Coinbase y partner en Andreessen Horowitz, escribió un libro que se llama The Network State, el Estado Red, en el que básicamente habla de cómo comunidades online eventualmente van a conseguir tener un territorio físico y tener reconocimiento internacional. Em, Hay experimentos, por ejemplo, Liberland, que tiene territorio, pero no tiene reconocimiento internacional. No todos los países reconocen Liberland como un Estado-nación y no reconocen el pasaporte de Liberland. Y al final vuelve a ser un espectro, porque tienes, por ejemplo, países como Taiwán, que no todos los países lo reconocen como país, no todos los países reconocen el pasaporte de Taiwán. Y entonces, bueno, en un extremo tienes Liberland, que es un pedazo de tierra que se autoproclama Estado y que busca conseguir el reconocimiento internacional de otros países. Después tienes países como la Orden Soberana de los Caballeros de Malta, que son países sin territorio. De hecho, bueno, ese es el único país reconocido como tal, como Estado-nación, que no tiene territorio, que son un poco un legado del pasado. Y después tienes países como el Vaticano, por ejemplo, que tienen un territorio muy reducido. Entonces, la tendencia de comunidades online o incluso zonas económicas especiales que consigan ese reconocimiento internacional, creo que es algo que va a ocurrir y hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, está Próspera en Honduras, que es un territorio que el gobierno de Honduras ha cedido a una empresa privada para que lo administre y es una zona económica especial
que tiene reconocimiento no como Estado-nación, pero como zona especial dentro del Estado de Honduras. Entonces yo creo que eso es una tendencia que va más, es una tendencia que va a ocurrir y que personalmente me emociona mucho porque veo como nosotros en CitizenX también, de cierta forma, estamos empujando hacia eso, negociando con los países, no tanto de ofrece un pasaporte nuevo, sino ofrece tu pasaporte a esta comunidad de personas, a este grupo de personas que podrían estar interesados en invertir en tu país. Sí, sí, al final lo que dices de ver los países como proveedores de servicios. Él te va a proveer esta protección, Sí. y tú le vas a proveer, pues ir ahí, desarrollar, trabajar. Sí, tu capital humano y tu capital financiero. Y tu capital financiero. ¿Podrías también compartir alguna anécdota o algún caso de éxito, por así decirlo, que hayáis hecho desde CitizenX o que se conozca a la hora de pues, obtener estas otras ciudadanías? El de Ye-Theory es como el más famoso, pero seguro Sí. que hay un montón más Sí. por ahí. Yo en CitizenX considero todos casos de éxito, está mal que yo lo diga, y como tampoco me gusta o como tampoco hablo de ninguno de nuestros clientes, puedo hablar de Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, y es un caso muy interesante porque Pavel nació en Rusia y tiene el pasaporte ruso por nacimiento, después consiguió el pasaporte francés por excepción, básicamente porque se lo otorgaron de forma excepcional. Es un derecho que tienen muchos países, como por ejemplo Austria, como por ejemplo Serbia, que si cumples una serie de requisitos o demuestras que aportas valor al país, te otorgan el pasaporte por excepción. No está estandarizado como pueden ser los programas por inversión, en los que te dicen si inviertes una cantidad X consigues el pasaporte, sino que queda a discreción del gobierno. Entonces Pavel consiguió el pasaporte francés por excepción y consiguió el pasaporte de San Kitts y Nieves, de San Cristóbal y Nieves, por inversión. Estuvo viviendo allí un par de años, creo, y después se fue a Emiratos. Y en Emiratos, como también se llevó la empresa, se llevó Telegram, consideraron que tenía un impacto significativo en el país y le dieron el pasaporte emiratí por excepción. Que es muy interesante porque el pasaporte emiratí es de los más fuertes, más complicados del mundo y bueno, Pavel tiene un portafolio muy interesante. Y sobre todo, cuando fue interesante el caso de Pavel fue cuando hace un año aproximadamente fue detenido en Francia, aterrizó en Francia, lo esperaron las autoridades y lo detuvieron simplemente por no moderar Telegram o no moderar Telegram como Francia o como la Unión Europea quiere que modere Telegram. Sí, bueno, como realmente es por no compartir información, ¿no? Sí, Algo así. sí, Pero sí. Por no dejar controlar, porque al final, como hablamos al principio, en mi opinión a la Unión Europea no le importa el crimen, le importa el control. No le importa que haya crimen en las calles, pero le importa tener el control sobre sus ciudadanos. Entonces, cuando Pavel fue detenido en Francia, el único país que alzó la voz y que defendió a su ciudadano fue Emiratos. Y fue muy interesante porque Emiratos canceló un pedido de cazas militares a Francia o amenazó con cancelarlo si no liberaban a su ciudadano. Y es un caso muy interesante porque ves como un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, cuando te ataca un Estado como Francia o un bloque como es la Unión Europea, es un país neutral, es un país pequeño y no te va a defender, pero un país como Emiratos sí. Entonces el caso de Pavel me parece un caso muy interesante y creo que es un caso de éxito, porque si no tuviera el pasaporte, en este caso emiratí, seguramente igual seguiría ahí detenido, estaríamos hablando de una situación muy, muy distinta. Y además es bastante curioso porque él empezó toda su aventura o empezó su camino hacia la diversificación por miedo a Rusia, por miedo a ser censurado y por miedo a ser encarcelado en Rusia y fue encarcelado en Europa. Sí. Nada, increíble. La verdad que Pavel mola mucho escucharlo. No hace muchos podcasts ni nada, pero los pocos que hacen molan. Y por otra parte, ¿algún no caso de éxito o más que no caso de éxito, algo negativo que haya pasado por esto? Y me imagino, no sé, alguien que haya conseguido un pasaporte cambiándose el nombre, un criminal y lo que sea. De esos hay muchos y la verdad es que bueno, tristemente hay muchos. Pero un caso muy interesante que es bastante negativo es el de Roger Ver. Se le llama Bitcoin Jesus, el Jesús de Bitcoin, que fue uno de los
primeros evangelistas de Bitcoin, que empezó a hablar de ello, y en Estados Unidos era bastante conocido. En un momento decidió conseguir el pasaporte de San Cristóbal y Nieves por inversión, irse a vivir a la isla y renunciar su ciudadanía americana. Básicamente, Estados Unidos es de los pocos países, que no el único, que es un rumor que existe, que es el único país junto con Eritrea que tiene imposición global a sus ciudadanos, pero no es verdad, hay más países que lo tienen, y de hecho hay países que tienen reglas grises, como lo que comentamos de Francia. Entonces, como se fue a vivir a San Cristóbal y Nieves y tenía una cantidad de Bitcoin enorme y no quería seguir pagando impuestos a Estados Unidos, decidió renunciar al pasaporte americano. Cuando tú renuncias al pasaporte americano, tienes que pagar el impuesto de salida, el exit tax. No es como en otros países como en España o en Reino Unido, que lo pagas cuando dejas de ser residente fiscal. En Estados Unidos lo pagas cuando dejas de ser ciudadano. Entonces, hubo bastante controversia en ese momento. Y unos años después, el IRS, la agencia fiscal americana, encontró que había no declarado una cantidad muy grande de Bitcoin y lo detuvieron. Creo que fue además aquí en Barcelona. Una coincidencia. Suelen detener a bastante gente en España. También detuvieron a McAfee, a John McAfee, que es uno de los casos también más populares en cuanto a la diversificación de pasaportes. Pero detuvieron a Roger Ver en España y está en la cárcel, porque cuando renunció a la ciudadanía americana no declaró todos los impuestos o todo el Bitcoin que tenía y no pagó impuestos sobre ese Bitcoin, y unos años más tarde pues lo encontraron, y hay bastante controversia porque hay personas que dicen que es una motivación política y que van a por él por una Para demostrar, no renuncies porque te va a pasar esto. Que además es muy interesante porque Estados Unidos publica cada quarter, cada trimestre, la lista de personas que renuncian al pasaporte americano. Lo hacen público a nivel prácticamente de intentar avergonzar o exponer a las personas que renuncian al pasaporte americano. Pero, como te digo, el caso de Roger Ver es un caso controvertido porque, bueno, supuestamente está en la cárcel por haber defraudado y no haber declarado todo el patrimonio que tenía cuando renunció a la ciudadanía americana. Otras personas dicen que es una motivación política, pero bueno, desde luego es un caso de fracaso, porque no... Sí, no salió como... No salió bien. No salió bien. Entiendo que las personas de Estados Unidos son las que más utilizan servicios de obtención de segundas nacionalidades por el tema del impuesto, ¿no? Ya no solo eso, porque creo que en la cultura estadounidense norteamericana está mucho más presente la diversificación y la aseguración. Al final los americanos compran seguros para todo. Compran seguros de vida, seguros de búnkers. Quizá, bueno, un poco paranoico podría ser la palabra, pero en muchos casos esa paranoia está justificada y en muchos casos es útil. Entonces, precisamente por eso no se fían tanto del gobierno, que también está un poco en la cultura americana, el tener armas, porque no te fías del gobierno y quieres poder ejercer tú la violencia y que el gobierno no tenga el monopolio de la violencia. Entonces creo que precisamente por eso es muy común que los americanos consigan un segundo pasaporte, y porque saben que si algún día quieren dejar de pagar impuestos porque suben demasiado, van a necesitar tener un segundo pasaporte que les permita renunciar su pasaporte americano. También quería sacar un tema que hablando de estos temas y de pasaportes, de protección de trust, etcétera, etcétera, te das un poco cuenta que la única forma de poder salir un poco de este control, de este sistema, de poder tener realmente esa libertad al 100%, hace falta muchísimo dinero para estructuras, pasaportes, para poder tener, por ejemplo, sé que hemos hablado mucho de Bitcoin, tener una buena estructura de seguridad, y como que lo que siento es que tienes que jugar un poco las normas del juego, ser controlado para poder llegar a un punto en el que ya puedas salir un poco de este control, por así decirlo. Pero como que la única forma de salir es jugar. Sí. Yo, personalmente, un consejo que me gusta dar es que para muchas personas que aún están construyendo su patrimonio, están construyendo riqueza, lo más importante no es pensar en esa diversificación, en cómo estructuro mis empresas, sino simplemente centrarte en crear riqueza, crear patrimonio y que te vaya bien. Obviamente creo que hay también una serie de cosas que recomendaría a todo el mundo hacer antes de empezar. Por ejemplo,
si vas a empezar una empresa y tienes la posibilidad, si eres joven, si trabajas online, ¿para qué lo vas a hacer desde España y después enfrentarte al exit tax si te va bien? Pues vete de España primero y construye esa riqueza desde fuera, por ejemplo. Entonces, y eso es algo que no es tan complicado, es simplemente vete. Vete porque si te va bien, en algunos países se van a encargar de que no te vaya bien. Entonces, vete a un país en el que te permita construir esa riqueza, que te permita crear patrimonio, que te permita componer tus activos y tu riqueza, y después piensa en diversificar. Pero sí que es Ujú. cierto que, aunque no creo que debas centrarte desde el primer momento en diversificarte o en qué tipo de estructuras elegir, sí que creo que deberías elegir el país correcto para empezar. Para empezar. Y a nivel de ya diversificación de pasaportes, a partir de que, para alguien que lo haga a nivel protección patrimonial, ¿a partir de qué cantidad de patrimonio crees que empieza a tener sentido plantearse esto? Depende mucho de cuál sea el motivo y cuánto te duela y cuál sea tu punto de partida. No es lo mismo partir desde un pasaporte europeo que partir desde un pasaporte americano o que partir desde un pasaporte de Hispanoamérica. Em, Entonces, al final es algo muy personal y sinceramente hemos visto prácticamente de todo. Hemos visto desde personas que tenían un par de millones de patrimonio y aún así decidieron hacerlo, hasta multimillonarios, billonarios, Que ni lo que en ese notan. punto ya no duele tanto, pero que en ese punto también tienes otros problemas, como por ejemplo los impuestos de salida. Y muchas personas de Estados Unidos, de España, cuando llegan a ese punto, ya la cantidad que tendrían que pagar para irse es tan grande que ya no pueden irse o que ya piensan que no les compensa. Ujú. Y hablemos un poco de Bitcoin, porque sé que te gusta Bitcoin como, como mucha gente, pero no solamente lo ves como activo de inversión, de revalorización, de que aumente lo que vale un Bitcoin frente al dólar o el euro, sino lo ves como un punto más allá, como una forma de protección y de tener algo que, pues por ejemplo, que no se pueda controlar en este saqueo, en esto que comentabas en tu artículo. ¿Cómo ves Bitcoin? ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? Para mí, Bitcoin es dinero soberano y sobre todo cuando haces autocustodia, estás teniendo un control completo y una soberanía completa sobre tu dinero y en este caso sobre tu patrimonio si está en Bitcoin. Entonces esto me parece interesantísimo y fue una de las razones también por las que decidí empezar eh, CitizenX y lo que hacemos, porque creo que aunque tú tengas libertad de mover tus activos eh, por el mundo sin necesidad de tener permiso de nadie, que es Bitcoin, tu pasaporte te limita y sigues necesitando permiso para viajar y al final la mejor forma es diversificar. Pero creo que Bitcoin es el mejor dinero que existe y me parece muy interesante porque también permite no solo a individuos tener control completo sobre tu dinero y tener soberanía, sino a estados. Y permite a estados como El Salvador, por ejemplo, financiarse directamente de ciudadanos que quieren invertir en El Salvador sin depender de terceros, sin depender de bancos que usan el dólar y que por tanto dependen de Estados Unidos. Y si a Estados Unidos no le gusta que El Salvador ofrezca ciudadanía, simplemente le dicen a los bancos que no trabajen con ese tipo de programas. Entonces, al final es opcionalidad y es soberanía desde el individuo a las empresas y a los estados. Ujú. Sí, sí, absolutamente. Y también lo que decías en tu artículo, que si utilizas, por ejemplo, un exchange centralizado, que no es lo que más sentido tiene, porque en el caso de un control, pues oye, eso no depende en ningún caso de ti y te lo pueden retirar, por así decirlo. Al final, si el Bitcoin está en un exchange, no es tu Bitcoin. Igual que si el dinero está en el banco, no es tu dinero. Entonces, bueno, soy un defensor, un fuerte defensor de la autocustodia, el tener tú las keys, las claves de tu Bitcoin, porque al final es eso lo que te da libertad y lo que te permite no depender de terceros que te digan cuándo puedes acceder a tu dinero, cómo puedes acceder a tu dinero. Y bueno, en el caso concreto de Bitcoin hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, desde Mt. Gox hasta FTX, de exchanges que han quebrado y que han perdido los fondos de sus clientes. Y al final creo que el propósito de existir de Bitcoin
es la autocustodia y bueno, cada vez hay formas más sencillas de hacerlo. Hay productos muy buenos que recomiendo de amigos, de algunos que uso yo personalmente y creo que todo el mundo debería De aprender. autocustodia tipo Ledger, Trezor, ese estilo. No solo eso, no solo a nivel de carteras en frío, sino incluso a nivel de multifirma, productos como por ejemplo Casa, de Jameson Loeb, un buen amigo, que hacen la multifirma muy sencilla de forma que no solo dependas de tu cartera en frío, de tu Ledger, sino que puedas tener 3 o 5 firmas y que si tú pierdes la clave de tu Ledger, puedas reemplazarla con otro dispositivo y sobre todo para patrimonios grandes lo hace mucho mejor, mucho más sencillo, mucho más seguro porque no dependes de 12 o 24 palabras, sino que es un sistema más fuerte y es lo que suelo recomendar a amigos conocidos que me preguntan cómo hacer autocustodia. Y Alex, ¿qué debería ocurrir para que decidas renunciar a tu pasaporte español? Yo creo que con tendencias o con propuestas como la CBDC en Europa, el euro digital, creo que son cosas que a mí personalmente me preocupan mucho y a muchas personas de mi red, incluso clientes, es uno de los puntos que puede ser la gota que colma el vaso, un poco la metáfora de las ranas en la pota de agua hirviendo. Creo que el euro digital puede ser la gota que colme el vaso y que haga que muchas personas en Europa, ya no solo españoles, sino también franceses, alemanes, consideren renunciar su pasaporte europeo. En el caso de España, además, renunciar a la ciudadanía española creo que es algo que por suerte es bastante ligero. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos el proceso de renuncia del pasaporte americano es un proceso muy agresivo, ya no solo por el exit tax, que tengas que pagar impuestos prácticamente la mitad de tu patrimonio cuando renuncias al pasaporte americano, sino que es un proceso agresivo en el que te preguntan si estás cabal, si no tienes ningún tipo de enfermedad mental, si no has sido coaccionado, si no eres presionado por nadie para renunciar a tu pasaporte americano. Es un proceso muy agresivo. Y además como que tienes que demostrar que no lo haces para pagar menos impuestos, ¿no? Exacto, exacto. Es un proceso muy agresivo. En el caso de España creo que es un proceso menos agresivo, por decirlo de alguna forma, y además España tiene una cosa muy buena en la Constitución, que es que cualquier ciudadano que sea español por nacimiento tiene derecho a la ciudadanía española. Entonces eso es algo que permite no solo que aunque España no reconozca tu doble nacionalidad, tú puedas tener derecho a la ciudadanía española. Entonces en el caso de, por ejemplo, que tú tengas un pasaporte australiano que no está reconocido con España, tienes la tranquilidad de que tú tienes el derecho a tener la ciudadanía española porque has nacido en España. Y en el caso de renunciar, tienes la tranquilidad de que por haber nacido en España tienes el derecho. Entonces lo podrías reclamar de vuelta. En el caso de Estados Unidos, si renuncias, la única forma que tienes de volver a acceder es como si fueras un extranjero que no has nacido en Estados Unidos y que tienes que seguir el camino predefinido de conseguir la residencia, la green card y después nacionalizarte. Entonces es una de las ventajas, diría, que tiene España o una de las garantías que tiene a la hora de renunciar. Sí, eso... Hay un francés que vive en Panamá desde hace tiempo y hace vídeos y lo sigo, y él justamente él renunció con esto de la propuesta de Francia, él renunció a su pasaporte porque él tiene el pasaporte de Panamá, que creo que te lo dan en 2 años o 3, que es relativamente sencillo, él vive ahí en Panamá. Entonces él directamente renunció y decía eso, decía, oye, yo renuncio pero sé que he nacido en Francia, entonces a muy malas lo voy a poder recuperar de forma relativamente sencilla. Hablas también de las CBDCs. ¿Cómo crees que van a llegar, ¿no? Porque yo al menos lo que veo es que se habla mucho, CBDCs, control, van a saber exactamente el dinero que tiene todo el mundo, van a saber en qué se gasta el dinero, te van a decir, oye Alex, has hablado mal de las CBDCs en un podcast, entonces este mes únicamente 50 euros en carne y el resto en otra cosa, ¿no? Es lo que se va a poder hacer. Pero como que no se sabe cuándo va a llegar, cuándo no va a llegar.
si se va a hacer, si es una leyenda urbana, cómo... O sea, ¿qué crees que realmente va a acabar pasando? Se va a hacer y de hecho yo que estoy bastante en Twitter y lo sigo bastante, el Banco Central Europeo ya ha anunciado el piloto, va a empezar en octubre y lo han anunciado. Según cómo vaya ese piloto, lo que dicen es que va a depender de cuándo va a ser o de si va a haber un lanzamiento público, un lanzamiento a gran escala, pero yo creo que va a ocurrir y creo que va a ocurrir más pronto que tarde. Y sobre todo me preocupan cosas como el control y ya no solo tanto el control a nivel censura de has dicho o has hablado mal de la Unión Europea, has hablado mal de las CBDCs y no puedes gastar tu euro digital. Creo que lo que va a empezar es sobre todo con cosas como la sostenibilidad y el medio ambiente. Oye, has viajado demasiado este mes, has comprado demasiados vuelos, ya no puedes comprar más vuelos. Y creo que eso es algo que vamos a ver más pronto que tarde. Y a nivel del euro digital, como te digo, ya se está hablando de empezar el primer piloto en octubre y es algo que sigo bastante de cerca y me preocupa mucho. Sí, que probablemente empiece con cosas como que socialmente se van a aceptar. Oye, la gente que viaja mucho pues se limita. Como que la opinión pública probablemente esté dividida, pero colará, Y por ya así no solo decirlo. eso, en muchos casos en los que la opinión pública esté a favor Está de a eso y la favor. apoye y diga, no, porque si viajas en business, con el euro digital no puedes viajar más de tantas veces al mes. Y la gente dirá, ah, está bien, porque bueno, no me afecta, solo afecta a los ricos. Pero el problema, y eso es como con los impuestos a la riqueza, los impuestos al patrimonio, es Empieza por algo ahí y luego va solo afecta a bajando. los ricos y va bajando y no solo eso. Cada vez más gente es considerada rica simplemente porque el promedio baja y lo que antes era clase media o clase media alta, ahora ya son considerados ricos y ya Ujú. están afectados por este tipo de... Y esto de las CBDCs sería con todos los euros. Lo que se plantea es transicionar del euro digital, que realmente ya existe, el euro que utilizamos, el euro que tú ves en la pantalla del móvil o del ordenador en el banco ya es digital, pero sería básicamente un euro que no solo fuera digital, sino que fuera en la blockchain, una CBDC, una criptomoneda respaldada por el Banco Central Europeo. Pero sería algo distinto. O sea, los euros que tiene la gente que esté escuchando esto en su cuenta bancaria, ¿eso se convertiría en CBDCs o sería como otra cosa distinta? Sinceramente, eso es algo que no lo sé y no sé si han determinado aún, pero supongo que sería pues como se transicionó en su momento de la peseta al euro, que haya un periodo de transición en el que se puedan utilizar ambos, pero que al largo plazo pues puedas cambiar tus euros normales por Ujú. euros Digitales. digitales. Vale, o sea, que sería como otra cosa distinta y sería una transición. ¿Y cómo...? Espero, porque si no es una transición, ahí ya sí Ahí ya, que... ya es lo que te iba a decir, Sí. porque digo, vale, si es un cambio, no hay ninguna forma de protección, aunque no vivas en la Unión Europea. Por eso yo algo que comento mucho es saca tu dinero de Europa, idealmente ponlo en Bitcoin que autocustodies, porque es lo único a lo que no pueden llegar. Porque si tú tienes una cuenta fuera de Europa, pero está con tu pasaporte europeo y además ese país es parte de CRS, van a poder saber que tienes esa cuenta y te la van a poder pedir que te la congelen, que te la cancelen. Entonces, por eso es importante diversificar tu patrimonio con Bitcoin, con activos que no puedan confiscar y en países que te protejan y que sepas que te dan una confianza. Que, por ejemplo, igual Suiza ya no es el caso, porque Suiza en su momento, cuando la Unión Europea le pidió que congelara activos de ciudadanos rusos, lo hicieron. Para mí eso es un cambio que me preocupó bastante, porque Suiza antes era un país neutro, que no tomaba lados. Cuando decidieron congelar activos de Rusia y de ciudadanos rusos, Que han elegido lado. ya han elegido lado. Entonces, si tú, aunque Suiza no esté en la Unión Europea, sabes que Suiza va a hacer lo que le pide a la Unión Europea, igual no es el mejor país para guardar tus activos si lo que te preocupa es Europa. Entonces, entiendo que para ti los activos que te parecen interesantes para protección sería Bitcoin autocustodia, sería pues igual activos como puede ser el oro, plata, en países que realmente sean neutrales, no Suiza. Y luego igual pues inmuebles o lo que sea en países que no te lo vayan a confiscar. Sí, eso sería un buen portafolio, sería una buena estrategia.
Y como te digo, como hemos hablado a nivel de cuentas de banco, pues tienes muchas opciones y tienes muchos países en los que elegir. Y al final es siempre pensar qué riesgo tienes y cómo me protejo de este riesgo o lo que yo considero riesgo. Y podrías hacer hemos hablado de un montón de pasaportes, hemos dicho algunos precios, pero pues son precios elevados. ¿Podrías decir cuáles son el top 10 de mejores pasaportes que se pueden adquirir? Que puedas adquirir por inversión, para mí los 10 mejores pasaportes que puedes adquirir son El Salvador, me parece que ahora mismo es el mejor y también por eso es el más caro y cuesta $1.000.000. Después te diría que los países del Caribe siguen siendo pasaportes muy fuertes. Te diría que primero San Cristóbal y Nieves, después Antigua y Barbuda sería el tercero, Grenada sería el cuarto, Santa Lucía quizá el quinto. Dominica también es del Caribe, pero lo metería un poco más abajo en el ranking simplemente porque no tiene la mejor reputación. Quizá metería a Turquía antes que Dominica, o me parece mejor, y además porque tiene otro tipo de beneficios, como por ejemplo pues que es una potencia geopolítica grande, es un país en el que puedes plantearte incluso irte a vivir. Entonces metería a Turquía, metería a Dominica, y después tienes Vanuatu en el Pacífico Sur, tienes Nauru, que también está en el Pacífico, y tienes opciones en Europa por excepción, como por ejemplo Serbia o como por ejemplo Austria, que son programas que no tienen cantidades estandarizadas, pero que en la constitución de estos países se contempla que con contribuciones significativas puedes conseguir la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, Serbia es un país en el que puedes adquirir el pasaporte, sobre todo siendo español europeo, es un proceso bastante sencillo, aunque sea por excepción, y es un pasaporte muy fuerte porque es neutral, no es parte de la Unión Europea, no es parte de la OTAN y es una buena opción. Y después hay muchos otros países que no metería en el top 10, como por ejemplo Egipto, Camboya, Sierra Leona, que ofrecen ciudadanía, puedes adquirir el pasaporte, pero no los recomendaría y en muchos casos incluso los evitaría. Por ejemplo, Egipto tiene servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, son pasaportes que tienes que tener cuidado y que realmente solo he visto o solo son comunes para personas con pasaportes muy débiles en los que cualquier cosa lo mejora. Por ejemplo, alguien de Siria, alguien de Yemen, pues es una mejora el pasaporte de Egipto. O si no, coleccionistas, que simplemente pues por el atractivo De tenerlo. de tener un poco pues no sé, el decir en una cena, bueno, mira, yo tengo un pasaporte de Camboya, pero realmente no tiene ningún beneficio. El de Camboya, por lo que he ido viendo, tiene sentido para la gente que quiere invertir ahí y Invertir que están limitados en inmuebles, porque solo los ciudadanos camboyanos, es algo muy común en el sudeste asiático, que la propiedad inmobiliaria está limitada a los ciudadanos. Entonces, si realmente quieres realizar inversiones inmobiliarias, comprar tierras en Camboya, que es una economía que dentro del sudeste asiático va bastante bien, si quieres realizar esas inversiones, lo más fácil es conseguir el programa de conseguir el pasaporte. Por eso existe el programa de ciudadanía. Y con respecto a CitizenX, lleváis 2 años y a día de hoy sois de los más grandes en ofrecer este tipo de servicios. Además, me atrevería a decir que sois de los únicos también como especializados en pasaportes, porque sí que hay pues empresas que llevan muchos años que son como de relocation, de que te mueven, de que te ayudan a la optimización fiscal, etcétera, pero como que no existía, al menos yo no conocía a ninguna empresa única exclusivamente dedicada a pasaportes. Sí, somos los primeros, sobre todo como empresa tecnológica, porque hay firmas de abogados, asesores y demás que ayudan con estos procesos. Muchos de ellos están también especializados en ciudadanía, pero nosotros somos la única plataforma y la única empresa tecnológica, porque al final la tesis y en lo que yo creo es que para el resto de tipos de activos, como por ejemplo criptomonedas, stocks, inmuebles incluso, hay plataformas y hay formas de hacerlo fácil, de forma segura, de forma transparente, pero no para invertir en ciudadanía. Entonces, si yo creo que la ciudadanía es un activo y que cada vez es un activo más común y que más personas van a decidir invertir en ese activo,
Creo que lo que se necesita es facilitar el acceso, facilitar la información, que se pueda hacer de forma segura, transparente y fiable. Y por eso pues hemos creado una plataforma que te permite invertir en ciudadanía, como otras plataformas te permiten invertir en criptomonedas o invertir en empresas, y a la vez trabajar también con países para que ofrezcan programas mejores, más atractivos y que sea un mercado cada vez mayor y que dé más libertad a más personas. Una de las también razones más típicas por las que la gente les interesa el hecho de obtener otra ciudadanía es el hecho de hacer un cash out de cripto. Oye, me ha ido bien con las cripto, quiero vender y estoy un poco perdido, no sé qué hacer, si si lo saco en mi país pues tengo riesgo, se van a llevar una gran parte y pues hay gente que dice, oye, me saco la ciudadanía de otro país, me mudo ahí, vendo todo y listo. ¿Cuáles son los países más interesantes para alguien en esta situación? Lo más interesante en ese punto te diría que es la residencia fiscal. Y es un poco lo que comentábamos antes de entender bien la diferencia entre ciudadanía, residencia fiscal, que es donde pagas impuestos. Entonces, lo más importante en esa situación es elegir bien en qué país quieres hacerte residente fiscal y pagar impuestos ahí para que cuando tengas esas ganancias, siempre teniendo en cuenta la salida del país del que vienes, puedas tener unas condiciones favorables. Lo que te va a dar una ciudadanía o conseguirte un segundo pasaporte es una capa de privacidad extra en caso de que no solo quieras mudarte a otro país y quieras hacer ese cash out o vender esas criptomonedas a título personal, sino en el momento en el que quieras incorporar una empresa y hacer una aportación de capital a esa empresa, pues poder hacer esos movimientos con tu segundo pasaporte para tener una capa extra de privacidad, o incluso que ese segundo pasaporte te permita acceder a jurisdicciones favorables. Por ejemplo, si tú te quieres mudar a cualquiera de estos países del Caribe, Antigua y Barbuda, que tienen condiciones muy favorables, lo más sencillo es conseguir la ciudadanía, que no es el caso en otros países. En El Salvador lo más sencillo es simplemente mudarte. En Emiratos, por ejemplo, no vas a poder conseguir la ciudadanía, pero te puedes mudar. Y eso es interesante. Y después lo último, que está bastante relacionado, es que es una forma de liberarte de tu cripto y conseguir algo a cambio. Al final, bueno, en algunos países puedes comprar activos a cambio de cripto. Por ejemplo, en Emiratos puedes comprar propiedades inmobiliarias con criptomonedas, pero no es muy común aún que puedas intercambiar tus criptomonedas por un activo y que además eso, bueno, te aporte algo. Los programas de ciudadanía te permiten hacer eso. Por ejemplo, en El Salvador, comprar el pasaporte con criptomonedas, y son criptomonedas que estás gastando. Por tanto, bueno, puede haber algún beneficio en cuanto a eso, aunque bueno, al final pues las estás gastando y es importante también entender eso, que es no tanto los estoy cambiando a fiat o lo estoy pasando a mi cuenta de banco, sino que estoy intercambiando por un activo. Utilizando. Entonces hay países como El Salvador, en el Caribe solemos recomendar Antigua y Barbuda para hacerlo con criptomonedas porque son los más amigables, aunque también, bueno, en San Cristóbal y Nieves hay posibilidades de hacerlo con criptomonedas. Después en Turquía puedes comprar también en algunos casos los inmuebles que te permiten conseguir la ciudadanía con criptomonedas. Vanuatu lo puedes hacer con criptomonedas también, y es una forma de hacer ese cash out y conseguir algo a cambio. Y con la máxima transparencia, por así decirlo, porque no, al final pues, lo estás sacando con otro pasaporte, etcétera, etcétera. Y si hablamos de residencias, que también yo creo que es como un paso antes, ¿no? Probablemente de las nacionalidades, ¿qué residencias tiene sentido para un emprendedor digital? Pues, por ejemplo, tenemos la Golden Visa en Emiratos, que te permite pues, tener pues, la residencia por alrededor de $500,000, un pelín más, que yo creo que es una opción pues, también interesante de, oye, sin gastarte tantísimo dinero como en otros países, tener una residencia pues súper reputada a nivel internacional. A nivel de residencias hay muchísimas opciones. La mayoría no necesitan ni siquiera que hagas inversión. Al final, la residencia por inversión, lo que estás consiguiendo es no tener que estar en el país a cambio de esa inversión. Pero si tú lo que estás buscando es no solo conseguir el permiso de residencia, sino cambiar tu residencia fiscal, vas a tener que vivir en el país. Entonces opciones pues, como por ejemplo Emiratos es una opción muy buena.
Y lo que hay que tener en cuenta ahí, o lo que solemos comentar, es si tienes un camino hacia la ciudadanía. Por ejemplo, en Emiratos no lo tienes. Nunca vas a conseguir la ciudadanía en Emiratos. Por tanto, igual tiene sentido meter también en esa consideración el camino hacia el pasaporte. Por ejemplo, en Argentina vas a poder conseguir el pasaporte si te mudas a Argentina después de 2 años. A nivel impositivo, ahora mismo Argentina no es lo más favorable, pero bueno, tienes otras opciones. Paraguay es una buena opción. Y si te mudas a Paraguay después de unos años, también puedes conseguir la ciudadanía. Entonces hay una serie de consideraciones que puedes tener en cuenta a la hora de elegir tu residencia, que es si vas a vivir allí realmente y vas a pagar impuestos, si tienes camino hacia la ciudadanía y después, obviamente, si te interesa vivir y pasar tiempo en ese país. Pues perfecto. Para la gente, decir que en la descripción estará el link a CitizenX para que, aunque sea, entren y echen un vistazo. Que la web, la verdad, que está muy chula y llama la atención de entrar, ver lo que vale cada pasaporte, ver los requisitos, el tiempo. Está bastante curioso. Luego, también para que la gente lo entienda, al final vosotros lo que ofrecéis es un servicio. Vosotros no vendéis los pasaportes ni nada. Estáis en contacto con cada uno de los países y tenéis un fee para cada pasaporte por la gestión y se paga ese fee y os ocupáis de absolutamente todo. Y no sé si hay algo más que quieras explicar acerca de CitizenX para que la gente acabe de entender o sepa para quién tiene sentido y para quién no. Simplemente eso, nosotros conectamos a inversores y familias que quieren realizar esas contribuciones, inversiones a países a cambio de residencia y ciudadanía. Trabajamos directamente con los países para realizar todo el proceso, enviar toda la información y que todo esté correcto. Y bueno, a cualquiera que esté interesado, encantado de ayudarle, encantado de hablar personalmente con quien sea, porque bueno, también es algo que intentamos dar como parte de CitizenX. No es solo la plataforma con todo lo que es transparencia, seguridad y privacidad gracias a la tecnología, sino también el apoyo y el soporte humano. Y nada, muchísimas gracias por tenerme en el podcast. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Nada, gracias a ti. La verdad que se nota que es un tema que nos gusta a ambos y se ha pasado rápido. Ya para cerrar, si tuvieses que quedarte con única, exclusivamente un pasaporte, ¿cuál sería? Si solo pudiera tener un pasaporte, creo que elegiría el pasaporte suizo. Perfecto. Pues hasta aquí. Espero que le haya gustado a todo el mundo. Muchas gracias, que además también que la gente lo sepa. Has venido desde Portugal. Estamos en Barcelona. Se agradece también el que te hayas movido y nada, mil gracias de verdad. Muchísimas gracias, Adrián.